Francesco, ¿cómo ¿ah? estás? Te hemos acompañado. ¿Cómo les va? Mirna, Mauricio, yo les había dicho que íbamos a tener protagonistas de la noticia. Estamos con la diputada Pamela Giles, que muy gentilmente nos está dando esta entrevista. Mauricio y Mirna también están en el estudio y le van a hacer algunas preguntas. Pero bueno, lo primero, el día es importante. Más de 2 millones de chilenos se pueden ver beneficiados justamente a propósito de este aumento, de esta ayuda, de esta pensión garantizada universal. ¿Se aprueba? ¿No se aprueba, diputada? Partamos por ahí. ¿Se aprueba? ¿No se aprueba? Ya, colega. ¿Cómo está? Muy bien, déjeme partir a mí saludándolo a usted y particularmente a mi amiga y colega Mirna Schindler, a la que conozco desde que era potrillo. Así es, así un que pollito. Un especial saludo también, por supuesto, para todos los que están, para todos los que están en el estudio, y por supuesto para la audiencia que tienen ustedes. Y la respuesta a la pregunta es que yo creo que sin ninguna duda hoy día vamos a aprobar esta propuesta del gobierno, que yo le recuerdo que cuando se presentó hace aproximadamente 1 mes y medio, todas las fuerzas políticas de oposición salieron a cuestionarla por el financiamiento. Sí. Y en ese minuto mi posición fue que esto había que aprobarlo y que era tarea legislativa justamente ver los asuntos de financiamiento que en definitiva se han resuelto, ¿ya? Y era obvio, o sea, nosotros aprobamos cotidianamente proyectos que no están financiados del todo. Entonces esta primera impresión de la oposición a Piñera de ponerle esta cortapisa, a mí me pareció que era absurdo y políticamente inadecuado. Ahora, diputada, solamente para explicar justamente el por qué ahora sí tenemos un triunfo, comillas, de un cambio legislativo en materia de pensiones, porque hay muchas personas que se preguntan, bueno, pero ¿y por qué esto no se hizo antes? ¿Por qué si fue tan fácil ponerse de acuerdo, buscar la plata, encontrarla? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, hay que decir que no fue tan fácil, que hubo, como recuerdo recién, un primer intento de la oposición o de parte de la oposición de ponerle cortapisas a este proyecto. Algunos analistas políticos dijeron que existía el interés de que fuera el próximo gobierno, una vez asumido el que hiciera un proyecto de este tipo. Y a mí me parecía, y me sigue pareciendo, que es impresentable que parlamentarios que ganan 10 millones de pesos le vayan a negar 185.000 pesos a las personas que más sufren en el país, sobre todo después de que la clase política completa ha estado mintiendo durante más de 10 años diciendo que quiere mejorar las pensiones de los jubilados. Claro. ¿Por qué mintiendo, diputada? Porque no lo hacen. Tal cual como usted me pregunta, en la práctica no lo hacen. Ya pudiendo hacerlo, si usted ve que nos hemos demorado 1 mes y medio, yo creo que fue fundamental que salieran algunas voces, como la mía, perdón la autorreferencia, como la del PPD en su momento, a decir a este proyecto no se le pueden poner cortapisa porque ¿Diputada? venga de Piñera. Este proyecto es correcto, hemos comprometido mejorar las pensiones y esta es una posibilidad de mejorarla. Y el argumento absurdo de que esto no está financiado, como le digo, Claro. si todos los días Diputada, aprobamos aquí legislaciones sobre las cuales hay que financiarlo. diputada, ¿cómo le va? Dígame. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, pues trabajamos ¿Cómo está juntas en informe especial, por eso... La ella veo nos- muy bien de conductora ahí. Muchas gracias por aquello. Trabajamos harto tiempo juntas en informe especial, pero volvemos a la pregunta. Es que ¿sabe lo que pasa? Es que ayer justamente nosotros conversábamos con Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial, que decía que él era en contrario a este proyecto porque decía, ¿cómo es posible que con los impuestos estemos financiando un proyecto que finalmente no hace sino fortalecer el sistema de AFP? Usted ha sido una de las más importantes en el Congreso para rechazar y cuestionar el sistema de AFP, y él decía que con esto lo estábamos validando. ¿Qué cree usted? Yo creo que Marco Enrique tiene bastante razón, pero hay que entender que los procesos legislativos hay que verlos como etapas. Esto es algo que a mí me costó entender cuando llegué al Congreso, y esta es una primera etapa. Efectivamente es un proyecto imperfecto, quiero decirle, Mirna, como todos los proyectos. Yo no he conocido ningún proyecto en estos 4 años de legislatura que sea perfecto y que no tenga aristas. Probablemente la única excepción son los proyectos de reforma constitucional que hicimos por los 5 retiros, en definitiva, que hemos presentado, que era desde el punto de vista estrictamente legislativo una genialidad, ¿ya? En este caso, efectivamente, el proyecto tiene problemas, tiene situaciones que resolver.
tiene aristas que no pudieron resolverse en el Senado, por ejemplo, que ustedes han informado sobre eso, pero lo grueso, lo fundamental es que por fin los jubilados van a empezar a recibir desde febrero, sin seguir esperando, una parte de Eso, ellos, claro. estos 185.000 pesos que completan su pensión. O sea, aquí prima, y pero... son justamente aquellos que tienen las pensiones más paupérrimas. Exacto, diputada. Entonces aquí prima lo que se llama, ¿no es cierto?, a ver, ¿cómo llamarlo? Como lo pragmático, o sea, porque efectivamente lo mismo yo le señalaba al ex candidato Marco Enrique Dominami, oiga, pero es que no nos vamos a pasar 10 años discutiendo una reforma a las pensiones y mientras tanto los pensionados mirando para el techo. Ahora, diputada, usted misma ha sido partidaria de los retiros, usted está señalando O sea, ahora... nos hemos pasado, Exacto. no sé mucha gente, la clase política, sin mi concurrencia, se ha pasado efectivamente más de 10 años Exactamente. haciendo promesas Por a los eso. jubilados sin resolverlo. Ya, pues y aquí hay una, Y cuando Piñera decisión. en el último momento presenta este proyecto, que Claro. tiene un interés político, ¿cierto, Mirna? Evidentemente lo que el presidente Piñera quiere es Claro. lograr algo al final de su periodo. Bueno, a mí eso me importa un huevo. Yo no voy a empezar a hacer un gallito con Piñera. Voy a lograr que la gente reciba 185.000 pesos y ojalá mucho más que eso. Yo espero que el nuevo presidente, en cuanto ponga su tambembe en el sillón presidencial, haga dos cosas: hacer una reforma de pensiones importante, ¿ya? Y hacer un proyecto de quinto retiro que, en el caso de presentarlo al presidente de la República, podría contar con quórum simple. Es decir, si el presidente Boric asume el día 11 y presenta un proyecto de quinto retiro de origen presidencial, ¿cierto? Una moción presidencial, eso no tiene los altos quórum que hemos necesitado hasta ahora. A ver, y se diputada, aprobaría expliquemos un poquito de eso, porque es súper importante. Efectivamente, cuando hablábamos de los retiros, estos fueron excepcionales desde el punto de vista que no vinieron desde la moneda, no vinieron desde el gobierno, y ustedes tuvieron que hacer una reforma constitucional para justamente alcanzar esa realidad, lo que les pedía muchos más votos, y lo lograron en varios retiros, no así en el cuarto. Ahora estamos hablando del quinto. El presidente electo ya ha dicho, y su equipo, se lo hemos escuchado a varios, que no están por un Que no quinto están retiro, y quien es su ministro de Hacienda, que podría liderar algo así, tampoco, que estaba justamente en el Banco Central hasta hace poco. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Derechamente están rechazando la idea de un quinto retiro? Bueno, me parece que esto comprueba que parece que tenemos un presidente de la República por el que no votó nadie y que se llama Mario Marcel. Aparentemente el que está tomando las decisiones de fondo respecto de las medidas, las primeras medidas que va a tomar el gobierno, es Mario Marcel y no el presidente. Bueno, eso es un problema de ellos. Ellos tendrán que explicar por qué un señor que hace un mes exactamente votó a favor del cuarto retiro, cuando estaba haciendo su campaña para segunda vuelta, hoy día, solo 4 semanas después, habiendo empeorado la situación que teníamos hace 4 semanas, o sea, estamos con una proyección de más de 30.000 infectados diarios por el COVID. La situación económica no tengo que explicar que es dramática, ya producto de las subidas de tasa de interés del propio Marcel, que le ha dejado la escoba a la gente más humilde, justamente. Él lo justifica con la inflación, pero resulta que tenemos una inflación de más del 7% en toda la región. Entonces, que fue una condición de Marcel para entrar al gabinete. Me da lo mismo, no opino sobre lo que pasa. No quiero ser inadecuada en mi respuesta, pero estoy siendo exacta en mi pensamiento. Me importa un pucho cuáles fueron los compromisos a los que llegó Marcel. Aquí la gente eligió un presidente de la República que parece que no es el que está mandando. Primera notificación que tenemos cuando, como explico, hace un mes votó a favor del cuarto retiro, y en una situación peor le cierra la puerta a un quinto retiro. Yo por lo menos no voy a dejar abandonada a la gente. Porque yo, ¿Diputada? Sí, porque quiero, con esto termino, Mauricio, Sí, y sí, lo escucho. obvio. Yo fui electa, mandatada por el pueblo de Chile. Yo no estoy aquí en esta casa estudio para defender los intereses de ningún gobierno. Yo fui contratada por el pueblo de Chile para impugnar al poder y no para entregarme a él, y para defender los intereses de la gente. Y la gente necesita desesperadamente un quinto retiro. Es un error muy grave negarle a la gente en esta situación eso, por lo cual además
muchas personas, millones de personas, votaron por el actual presidente de la República, creyendo que el presidente de la República les iba a dar un quinto retiro. Diputada, ¿cómo está? Buenos días, Mauricio Jürgen se la saluda. No, solo recoger la última parte de su alocución. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, buen día. Cuando usted dice, en realidad, claro, que aquí hay un presidente que aparentemente hay que por quien nadie votó, que es el ministro de Hacienda, ¿no será declararse de antemano y de facto y de hecho, ¿no? Como oposición a un gobierno que técnicamente no aún no asume? Mire, no. Ya no es declararse, es decir lo que pienso, lo que veo, y lo que creo que mucha gente ve. De partida, la opiniología periodística, los llamados analistas o expertos políticos en general. O sea, no cabe la menor duda que entró Mario Marcel, que además es como una estrella pop, parece, porque él no se aparece en las reuniones, nada, tiene como un estatus especial, que por último no es relevante, ¿cierto? Estamos llenos de farándula política, o sea, estamos preocupados de los perritos, de los sándwiches, y yo al menos, y de las primeras damas, yo al menos estoy preocupada de que la gente que está desesperada en su casa obtenga un quinto retiro. Y en ese sentido, es necesario decir que es muy lamentable que se le haya cerrado la puerta a un quinto retiro del gobierno, porque como les explicaba al comienzo de este tema, si el presidente se sentara en el asiento presidencial el día 11 y quisiera hacer algo por el pueblo de Chile, podría presentar en ese mismo momento por lo mismo, diputada, quinto retiro. Por lo mismo, diputada, como tú explicabas muy bien, es de quórum simple. No lo hace. ¿Por qué no lo hace si 4 semanas atrás estaba votando a favor? Me imagino que porque está Mario Marcel y porque Mario Marcel nos enteramos que es el que manda. Y como manda Mario Marcel, que es un enemigo de los retiros, un amigo y un defensor de la banca, de los empresarios, de los poderosos de este país, los ha defendido, hay todo tipo de datos respecto a eso, no estoy diciendo nada, no es una opinión, es una constatación. Por supuesto que él es un gran amigo de las AFP, un defensor de las AFP, y por supuesto que aparentemente es el que manda. Entonces vamos a tener un CAE resuelto en 20 años más, el fin de las AFP ahora resulta que va a ser en 40 años más, no va a haber reforma a carabineros, los carabineros van a seguir haciendo lo que se les zampa en gana. Diputada, y la señora Isquiasicha se tendrá que bancar que los carabineros hagan lo que se les zampa en gana, lo escucho. No, o sea, bueno, lo que yo deduzco en el fondo, a buen entendedor, ¿no? Es que usted claramente no cree nada, así a priori, en el espíritu o en el discurso transformador que fue el discurso de campaña de este próximo gobierno, ¿no? O sea, usted está declarando de lleno que no le cree nada, por ejemplo, a este ministro de Hacienda, o el espíritu como de renovación que de algún modo algunos creyeron leer en el discurso de Boric. Es lo que usted está diciendo para entenderlo bien, ¿no? Yo entiendo, colega, que usted quisiera poner esas palabras en mi boca. No, es lo que usted está diciendo, pero lo cierto diputada. es que, por favor, rebobinemos. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es lo que digo. Claro. Yo no estoy aquí para defender los intereses de un gobierno, de un sector político. Yo he sido contratada por el pueblo que sufre para impugnar al poder, y a mí no se me ha olvidado, a todo el poder, a cualquier poder. No porque una élite se cambie por otra, que come sándwich, que tiene perrito, que es más joven, que ofrece transformaciones. Yo voy a tener que dejar mi deber constitucional, que es fiscalizar al poder, y mi compromiso con mis electores, que hay que decir que no son pocos, ¿ya?, de defender sus intereses frente a los poderosos. Y los datos objetivos es que hoy día los intereses de la gente que sufre, de mi pueblo, que es lo que a mí me interesa, ¿ya?, están en veremos. Porque asumió un señor que se llama Mario Marcel, que fue nombrado por el presidente electo, y que pone en cuestión, a mi juicio, según sus propias declaraciones, aquellas cuestiones que estoy mencionando. Diputada, o sea, lo primero que hace el presidente electo, ¿cierto?, asumido Marcel,
es cambiar de opinión respecto a los retiros. Diputada, pero ¿se acuerda usted que en una entrevista que tuvimos las dos, usted misma me reconoció que esta era una mala política pública y que si de usted dependiera su propio proyecto, usted dijo, es una mala política pública y que si usted dependiera, evidentemente usted quisiera otra cosa. Sin embargo, usted ha dicho, vamos a ir por el quinto, por el sexto, por el séptimo, hasta terminar con las AFP. Entonces, lo que yo no entiendo, diputada, si esto tiene que ver realmente con esta necesidad de ayudar a las personas genuinamente, ¿no? O definitivamente esto es parte de esa estrategia mayor, que, desde su punto de vista, que es terminar con el sistema de capitalización individual llamada AFP. Mire, Mirna, varias cosas. Primero, en el quinto retiro confluyen múltiples intereses, en los retiros confluyen múltiples intereses. Yo en estos días me acordaba la valentía que tuvo, por ejemplo, que tengo que reconocerlo por muchas diferencias que tengo con él, el diputado Matías Walker, cuando juntos, él y yo, nos pusimos de acuerdo en poner en tabla, en plena crisis, un proyecto que había presentado Jaime Mulet muchos meses antes, que se convirtió finalmente en estos casi 5 retiros, estos casi 4 retiros que hemos aprobado. Es cierto. Ahora, yo no le dije eso, Mirna, yo creo que usted está confundida, porque yo en la soledad típica que asumo sin problema, porque yo no le debo nada a estos señores y no tengo ningún problema decirle en su cara lo que opino de ellos. Pero espérese, ¿quién no me dijo? 4 años, para entender. Creo con relativa... perdón, le digo inmediatamente. Sí. Creo que le he dicho en su cara a esta gente, al poder, ¿ya?, lo que opino, sin ningún temor, y creo modestamente que lo he hecho con relativo éxito, a un costo de aislamiento importante, pero creo que yo he llevado a la práctica eso que dijimos que veníamos a hacer aquí, que es impugnar el poder por una parte y en segundo lugar tener una crítica profunda a la forma de hacer política, diputada, y solo para otra forma de hacer política. Sí, no, es que para hacer política. Sí, para saber qué fue lo que no me dijo. Por esto termino, te va a encantar lo que te voy a decir, créeme. Vamos a ver, créeme. Vamos a ver. Yo he dicho, bueno, ¿Ya? Yo he dicho desde el primer minuto, en la soledad más absoluta de la clase política, que opino todo lo contrario y que esto no es una mala política pública. Todos repiten mantras, ¿ya? Pero si yo Todos repiten, no, pero nosotros vamos a hacer una oposición con una... Diputada, escúcheme una cosa. Tengo buena memoria. No es una mala política. Yo tengo buena memoria, le juro por mi madre que está en el cielo, que usted a mí y a mi compañero de ese momento, Mauricio Hoffman, con quien usted fue compañera de universidad, nos dijo, yo sé que esta es una mala política pública, pero tenemos que ir en ayuda y es necesaria para ir en ayuda de nuestro pueblo. Si quiere le busco la cita. Esto fue, mire, cuando por ahí por mayo del año pasado, si la memoria no me falla. Ahora bien, si usted ahora dice que no es que es una buena política pública, bueno, yo la entiendo, uno puede cambiar, todo el mundo tiene derecho a cambiar, pero le juro por Dios que me lo dijo. Bueno, no sé si será el momento para pedirle no, a Dios, pues si da lo, pero sí, digo, diputada, no, si pero lo que, diputada, si no, ya, pero más allá de aquello, es verdad que usted quiere seguir avanzando en más retiros, o sea, no solo el quinto, sino que si viene un sexto también y un séptimo también, ¿o no? Por supuesto, porque creo que no solamente ha sido una política pública que le ha salvado la vida a las personas, que es lo que no entiende la clase política, que la gente ha logrado sobrevivir gracias a los retiros. No le estoy hablando de millones de personas que en este momento necesitan urgentemente un quinto retiro. Y la clase política indolentemente hace como que no escucha lo que le están diciendo a gritos, ¿ya? Una referencia a eso, por ejemplo, son las redes sociales. Entonces, lo que yo le trataba de decir, Mirna, más allá de la discusión de lo que yo dije o no dije, ¿no? A veces le confieso que no sé cuántas Pamela Giles hay, porque hay distintas versiones de lo que yo digo. Usted dirá, lo que digo hoy, que es en el momento presente en que estamos las dos aquí encontrándonos, lo cual a mí me alegra mucho. Me parece que es bueno el intento que están haciendo además en tu día, me parece que es bueno que hayan continuado con esta beta política, ¿ya? Sin entregarse a los resultados de rating acríticamente. Bueno, a mí lo que me parece importante es que los retiros, además de haber sido una buena política pública por esa razón, han sido una forma efectivamente
de socavar de manera definitiva las AFP. Y lo que la gente quiere, por lo que la gente votó en una enorme mayoría, es porque se acaben las AFP. No porque le agarren su platita, ¿cierto?, la lleven a un fondo común donde pierden la propiedad de esos fondos y las AFP sigan funcionando y lucrando. Diputada, pero si volvemos al origen muy breve, para cerrar la parte de retiros y avanzar, porque tenemos otras preguntas con respecto también a la presidencia de la Cámara, pero el origen de cómo nace el tema de los retiros era porque la crítica era de que este gobierno no daba las ayudas suficientes. El futuro gobierno de Gabriel Boric probablemente va a tener que también ponerse en esos zapatos, ¿no? De si entregamos o no ayuda. Entonces, ¿por qué los retiros siguen siendo mejor opción a un gobierno, sea el de Gabriel Boric o el que sea, que entregue justamente ayuda con impuestos de todos los chilenos y no tengamos que usar plata de las cuentas de las personas que menos tienen? Bueno, usted tiene mucha razón. Si el presidente Marcel nos dijera que él tiene un grupo de medidas ya que va a presentar el día 11 de marzo para ir en ayuda de las personas que hoy día están apenas sobreviviendo. No quiero hacer el listado de los dramas porque todos los periodistas conocemos los dramas, los vemos todos los días a través de todos los mecanismos y sabemos todos que la gente dice necesito urgente mi quinto retiro. En la medida que el gobierno tuviera un plan, si el no sería buena opción. Marcel tiene un plan, cosa que hasta ahora no han dicho. Lo único que han dicho es que le cierran la puerta al quinto retiro. Lo ha dicho Boric. Lo que yo digo es, parece que el que manda entonces es Marcel. Marcel está por mantener el sistema tal cual está y porque la gente se joda en su casa porque a él lo único que le importa es que la banca obtenga las utilidades que tiene. Por eso la derecha y particularmente la banca y el empresariado están moviendo la cola como un perro con dos colas. Con el nombramiento de Marcel. No es casualidad. Ya, pero en la medida que estuviera el plan, Claro, pero resulta que el presidente Marcel no tiene ningún plan. El plan que tiene el presidente Marcel es el que conocemos, ¿ya? Que es que las AFP sigan lucrando. No, si lo hemos escuchado, hay una comisión Marcel, se llama Comisión Marcel, que yo me imagino, Francesco. Claro que sí, pero yo te lo estoy preguntando. Entonces, justamente ya como ministro designado. Lo que opina, ¿ya? Sabemos lo que opina Marcel, lo ha venido a decir aquí hace 3 semanas al Senado, entonces no hay ninguna novedad respecto a lo que opina Marcel. Tampoco nadie nos ha informado que Marcel haya cambiado de opinión. Lo que se ha dicho es que Marcel se va a pegar al programa en la misma medida que vamos viendo cosa tras cosa. Pero en el programa no había un quinto retiro. Sí, pero había el fin de las AFP. Más bien el programa se va pegando a Marcel. Eso es lo que yo veo hasta aquí, ¿ya? O sea, tenemos un CAE que ya va en 20 años. Tenemos un fin de la AFP que ya va en 40 años. Es decir, hay un retroceso. En todo caso... Gradualidad le llaman ellos. Se está llamando una gradualidad impresionante porque la gente que tiene que pagar el CAE va a estar muerta cuando lo tenga que pagar. Además de que se le va a haber pagado 3 veces el CAE con la fórmula propuesta, ¿ya? A la banca. Si Marcel es eso... Marcel es un corpóreo del neoliberalismo y parece que el gobierno nuevo está entregado absolutamente a los lineamientos de Marcel, que es lo que a mí me preocupa. Ojalá me equivoque, sería fantástico que me equivoque y que ese plan del que estamos hablando. Boric asuma y Marcel presente de inmediato, ojalá en estos días, un plan completísimo para salvarle la vida a la gente. Ahora le digo, punto seguido, no va a ocurrir. Porque Marcel no quiere eso. Marcel quiere que la gente se jode en su casa y favorecer a la banca. Mauricio, te escuchamos. No, es precisamente lo que le iba a preguntar, diputada, y creo que lo responde en la última frase, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con, ¿usted esperaba un nombre distinto en esa cartera en particular del presidente electo Boric? ¿Confió alguna vez realmente en el discurso transformador de la campaña política de Boric o es algo que usted francamente en la interna nunca le tuvo tanta fe? Porque usted votó por él, ¿o no? Por ejemplo. Mauricio, el voto es secreto, en mi caso yo respeto eso, ¿ya? Por una parte. En segundo lugar, a mí no me corresponde, en mi rol de diputada, si es que usted me invita a que nos tomemos un café o no sé, podemos quizás hablar en otro tono, pero en mi rol de diputada, ¿ya? A mí lo que me corresponde no es confiar o no confiar, esperar o no esperar.
La verdad es que yo no tengo por qué esperar ni espero nada de nadie de la clase política. Yo me dedico a hacer lo que he hecho durante 4 años en este lugar, que Sí. se llama Congreso, Sí, diputada, pero respetar mi juramento de defender a la gente. No, yo entiendo, diputada, pero y mi juramento de defender a la gente, yo estaría... No, sí, lo es que que- lo que- espéreme, porque yo lo entiendo también a usted. Es muy interesante saber en el fondo, ¿cierto? Si estuviéramos en un programa político como clásico, digamos, la pregunta podría ser, por ejemplo, la que a mí se me ocurre en tanto periodista: ¿usted va a ser la oposición de izquierda al gobierno de Boric? ¿Ya? Está buena No la sé, pregunta, es buena. diputada. Si es que Es buena Boric pregunta, hace si lo la que quiere tiene que responder, hacer, pero obvio. estupendo. Contéstela. Claro, hagámosla. ¿Ya? Ok, entonces, no sé, si Boric hace lo que tiene que hacer, no. Si Boric se enchueca, nombra a un corpóreo del neoliberalismo como ministro de Hacienda y lo primero que hace es cerrarle la puerta al quinto retiro, Ya, pero yo diputada, callada no diputada, me voy a quedar. Diputada, la pregunta Porque no es- puedo quedarme, porque yo diputada, al menos no voy a traicionar a todas esas personas entiendo, que no, están eso está necesitando claro, hoy día diputada. eso. Diputada, no, solo para dejarlo muy claro. La pregunta no es ni muy sofisticada, es más bien sencilla. Pero si usted hace una crítica política, ¿no?, a la persona que el presidente designa, mi pregunta es sencilla, pero para entenderla usted también. ¿Usted esperaba algo distinto del presidente Boric, sí o no? Y entiendo que no es objeto suyo, ni misión suya, ni labor suya estar haciendo análisis político de las decisiones de quien sea, digamos, pero usted está haciendo una crítica política a la persona que él elige en esa cartera en particular por todo lo que representa. Entonces la pregunta es, ¿esperaba algo distinto o la verdad es que siempre supo que iba a ser alguien como Mario Marcel, a quien iba a nominar Boric? Tratando nuevamente de explicarle mi posición, que no es correrme en lo más mínimo, porque lo que no hago es correrme. Por lo mismo. Entiéndame. A mí, como se lo digo, me importa un pucho, no tengo esperanzas ni no esperanzas en la clase política. Yo, de verdad, todo mi interés lo tengo puesto y usted puede ver mi recorrido de cómo me he metido en líos durante 4 años sucesivamente. Lo único que he hecho es cosas que, perdón, que la clase política odia, toda la clase política, ¿ya? Cada vez que yo abro la boca, aquí todos tiritan y salen arrancando, todos, ¿ya? Los amigos, los menos amigos, los enemigos, porque hago algo que ustedes saben perfectamente por mi entrenamiento de periodista, porque soy mucho más una periodista probablemente que una política, que es algo que no se usa, que está tremendamente mal visto, que es decir lo que pienso, no decir de unas maneras elípticas: nosotros seremos una grupo colaborativo al gobierno, no sé qué. No, a mí me importa un bledo el gobierno, claro, estoy exagerando, ¿ya? A mí lo que me interesa es la gente, y de la gente, que la gente se manifieste por el quinto retiro, depende hoy día que eso se reponga. Por ejemplo, es sumamente importante cómo se va a tratar de manejar desde el poder esta Cámara que está empatada, ¿ya? Está metida. Y que va a tener mucho que decir en eso también. Tenemos grupos nuevos que no sabemos cómo van a votar, por ejemplo, el Partido de la Gente, en fin. Diputada, pero justamente de eso sí vamos a tener que enterarnos algún minuto de cómo se va a liderar, cuáles van a ser los tiempos, y su nombre ha sido uno de los que ha hecho noticia a propósito de eso, de quién va a liderar la Cámara de Diputados y Diputadas de aquí en adelante. ¿Es de su interés? ¿Realmente suena el nombre, o en política muchas veces los nombres suenan para que no sean justamente los protagonistas después? ¿Qué le pasa a usted con la presidencia de la Cámara? Mire, su pregunta es central y va a ser central de aquí al 11 de marzo, en que nosotros entramos en la nueva administración, digamos, legislativa, y tenemos que votar ese mismo día por una mesa de la Cámara, tanto en el Senado como en la Cámara. Y por lo tanto su pregunta es central, de interés para los ciudadanos, a pesar de que ha sido un compartimento estanco esto, porque la gente no puede participar en esa votación. A mí me parece, Francesco, en primer lugar, fundamental, a partir del portazo que le ha pegado el presidente Mario Marcel al quinto retiro, ¿ya? A través de Boric, yo creo que es fundamental que la próxima mesa completa, y particularmente la presidenta de la mesa, esté explícitamente a favor del quinto retiro. Si eso no ocurre, quiero decirle a la gente, no vamos a tener quinto retiro. He dicho yo, esto no depende de la opinión del presidente. Él podría haberlo facilitado presentando un proyecto el día 11, pero no depende de él. Diputada. A mí me parece fundamental que la próxima presidenta de la Cámara
esté explícitamente a favor del quinto retiro. Por lo tanto, todos esos que están en este minuto vueltos locos acá adentro, postulando a la presidencia, peleándose una presidencia en la Cámara que no tiene... Perdón, y eso es real, ¿ah? Hay muchos más preocupados de eso que sacar adelante, por ejemplo, el tema de la PGU. En el Senado está pasando un poco lo mismo, pero Qué de bueno nuevo, que dices no sé, es eso, cierto, porque el reporteo lo De lo señala. único, ¿sabes? Pero Están diputada, preocupados de la oficina de 70 metros cuadrados, del auto con chofer, de los gastos de representación. Eso es lo que les interesa a todos los que están en este minuto postulando a la presidencia. A mí me parecería fundamental, por lo tanto, que renunciaran a todos esos privilegios. pero para alcanzar ese... Vamos a la matemática, a la ingeniería. ¿Cómo llega alguien como usted, por ejemplo, que está a favor del quinto y que dice que es clave que la persona que está allí esté a favor, a la presidencia de la Cámara? Porque evidentemente el presidente electo va a impulsar alguna candidatura de apruebo de dignidad o en acuerdo con estos partidos que están en el gabinete. Claro, ¿cómo hay que hacerlo de manera tapada? Porque el presidente no puede intervenir en nuestro poder del Estado. Evidentemente no interviniendo, Claro, pero la coalición... dudo que ya lo están haciendo. Pero lo hará quizás conversando con la derecha, por ejemplo. Estoy pensando en los votos. Yo creo, lo que yo he visto dentro de esta pelea que usted mismo constata y que todos los periodistas conocemos que se está dando, porque lo único que están interesados es quién agarra la oficina de los 70 metros cuadrados. A mí me parece fundamental, le decía, primero, que quien quiera postular ese cargo renuncie públicamente a todos esos privilegios antes de presentarse. Que en esta Cámara no haya más un presidente de mesa que lo es porque quiere los viajes, porque quiere los gastos de representación, porque quiere el auto por chofer. En segundo lugar o en primer lugar, que sea públicamente partidario. Por lo tanto, candidatos a la presidencia de la Cámara, pronúnciense. ¿Están con el quinto retiro o no? Que me parece que es una condición. Diputada, ¿me permite? Y respecto del fondo de su pregunta, que es respecto de la alianza, a mí me parecería muy interesante pensar en una alianza amplia. Efectivamente, una alianza transversal, por ejemplo, en torno al quinto retiro. Me parecería fantástico que cruzáramos el Rubicón y nos uniéramos acá adentro en pos de la gente, aquellos que estamos por el quinto retiro, por ejemplo, que a mí me parece que esa... Por lo tanto, ¿es usted una opción pública a ese puesto? ¿Usted lo asume así? 255 parlamentarios somos opción a la mesa. Candidata, entonces, para que quede más claro. No, yo no he levantado ninguna candidatura. Me parece además vergonzoso que se hayan levantado y que estén trabajando en eso, porque como le digo... ¿Se lo han pedido? Las conversaciones privadas, políticas, afortunadamente no las tengo yo, Francesco, que esa es otra cosa muy especial, que aquí los que negocian son los que tienen ellos el interés específico, o sea, los candidatos son los que negocian para conseguir ellos ese... Dígame. Diputada, para avanzar en otros temas, bueno, a ver, respecto del gabinete me queda súper claro que usted no puede ver ni en pintura a Mario Marcel, pero me gustaría preguntarle, usted que es una mujer que siempre está defendiendo los derechos de las mujeres... Si Mario Marcel se transforma, Mirna, sí. Mario Marcel, que es una persona, yo quiero decirlo, es una persona muy agradable, muy razonable, usa un perfume perfecto, no hay problema. Ya. Si Mario Marcel se transforma, sufre una transformación cromosómica, digamos, y se convierte en un antineoliberal que no está disponible para el lucro de las AFP ni para defender los intereses de la banca, y sí para defender los intereses de esa gente que pide a gritos y exige que le devuelvan su plata. Si Mario Marcel y el presidente electo están disponibles para cumplir con las exigencias de la gente y sueltan la plata, ya, es lo que diputada, tienen que hacer, pero quiero ir más allá. Pertenece a las personas y dejan de meterse en el bolsillo de la gente. A mí me podría caer fantástico Mario Marcel, con veamos qué va a pasar con su desempeño, pero yo quería ir a otra pregunta, pues, diputada, porque usted ha sido una mujer que siempre ha estado defendiendo los derechos de las mujeres. Yo me atrevo a decir que usted es una feminista. ¿Hay algún comentario suyo positivo respecto de un gabinete que tiene en su mayoría mujeres, 14 mujeres, y particularmente, diputada, perdóneme, que se haya designado por primera vez en la historia de la República de Chile a una mujer en el Ministerio del Interior? Yo encuentro que eso es un avance muy importante y muy necesario, Mirna. A mí me alegra mucho ver que se produzca en la práctica este cambio. Me parece también relevantísimo que este gabinete por primera vez integre personas de la disidencia sexual fuera del closet, porque en este país han existido ministros y presidentes que están closeteados, digamos. El cambio es que por fin esto es abierto y que son activistas.
Me parece muy importante todo eso. Sin embargo, como corresponde a mi rol, también tengo críticas. A mí me parece que no se consideraron a los pueblos originarios, espero que eso se corrija hoy día en la subsecretaría. Me parece que no se consideró en lo más mínimo a los movimientos sociales. O sea, me parece que efectivamente cambiamos una élite por otra desde el punto de vista sociocultural, digamos. Desde Ya, el punto pero de vista de diputada, clase. ¿qué le parece? Tiene poco pueblo, Ya. poca calle el gabinete. Ok, pero ¿qué le parece de todas maneras que sea Isquia Siches quien va a tener el rol más importante en el gabinete político del presidente? ¿Cómo cree que lo va a hacer? Espérame, diputado, un segundo. Mirna, esto es televisión en vivo. Estamos apoyando la cámara en el trípode, chicos, No porque te preocupes. nuestro querido, sí, lleva buen rato ahí. Pobrecito, y para que totalmente. llegue bien la imagen y tengamos a la diputada bien ahí en cámara. Me parece. Muy buen mozo, Ay, con Francesco. ojos muy lindo, pero está desfalleciendo ya Pero con... no se notaba Pobre. nada, ¿eh? Intenta Oiga. temblar la mano, Gran si esta pega, cosa no se notaba es así. nada. La diputada lo conoce perfectamente Ya, porque pero sabemos... estamos ok. Ya, pero diputada, Sí. diputada, es que le quiero agregar, permítame agregarle más pelo a esta sopa, porque fíjese usted que efectivamente la delincuencia, la seguridad, todo lo que está pasando en la macrozona sur son temas súper complejos, súper relevantes, pero quiero partir por la delincuencia, porque todos los días nos horrorizamos con situaciones terribles que están ocurriendo. El padre que es asesinado, acribillado frente a sus hijos, el otro padre acribillado junto a su hija que también es acribillada. O sea, hay un tema de seguridad pública terrible que está siendo hoy día el tema más importante para las chilenas y chilenos. Y yo le pregunto, ¿cómo cree usted que lo va a hacer Isquia Siches enfrentando este tremendo desafío? A mí ella me parece bien espléndida, para serle franca. Creo que ha demostrado tener además unas condiciones políticas superlativas. Me parece desde todo punto de vista ella una persona con las condiciones para poder enfrentar una tarea difícil. Sin embargo, Mirna, hay que recordar que Isquia Siches llega al Ministerio del Interior porque ningún varón se atreve en la práctica. Ese fue un ministerio en el que pasaron varios nombres, los periodistas lo sabemos, ¿cierto? Carlos Gajardo, la posibilidad de Giorgio Jackson y algunas otras más que han trascendido, y ninguno de ellos quiso tomar este fierro caliente que es el Ministerio del Interior. Yo diría que ninguno de ellos se atrevió. Y Isquia sí se atrevió, y yo creo que además una madre puérpera es un ser sumamente poderoso. Ya. Lo sabemos las mujeres. Sí, claro. ¿ya? Yo creo que eso le confiere a ella un grado de superpoder, en definitiva. Esa potencia de la maternidad ahí en ciernes, de las hormonas de ella incluso Sí, desatadas en fíjese este que- minuto hacia esto que es Sobre ese parir. punto, diputada... Pero sin duda que va a tener una tarea tremendamente difícil. Sobre ese punto, diputada, ya que estamos hablando de la maternidad y de lo que implica asumir cargos de tanta relevancia, sobre todo con guaguas y hijos chicos, la alcaldesa Belén Matei señaló, digamos, que ella no habría esperado que ella aceptara este cargo precisamente por ser madre de una guagua tan chica. Y entonces contestó Isquia Siches aquí en Mesa Central en Canal 13 el domingo, decía que le sorprendía esta estereotipización, ¿no? esta forma de estereotipar a la mujer que porque tiene una guagua o porque tiene niños chicos no puede Está asumir como cargos inhabilitada, claro. de tanta Y que no se haga relevancia. la misma pregunta de los hombres que tienen niños chicos. Exactamente, ¿cómo lo ve usted? Que nunca me han preguntado a los hombres, claro. Bueno, yo creo que Belén Matei normalmente durante ya décadas, ¿cierto? Es una gran cuñera, pero que en este caso se cayó, y se cayó respecto del rol que ella misma jugó en algún momento, porque en la prehistoria de la humanidad, Belén Matei venía a este congreso con su hija Antonia, ¿ya? Antes del escándalo de que Camila Vallejo llegara con Adela y la metiera y la amamantara en el congreso, mucho antes, décadas antes, Belén Matei venía acá con Antonia. Claro, a ella no le hacían ningún problema, pero yo creo que en ese sentido, a mí me parece sumamente necesario, importante, interesante, a diferencia de los perritos y los sándwiches, ¿ya? Esta otra parte de la humanidad de la gente, ¿ya? Que es que su maternidad forme parte, porque yo creo que eso es tremendamente político.
el feminismo, del que tanto se llenan la boca hoy día todos, y yo soy nieta de la abuela del feminismo chileno, Elena Cafarena, lo que sostiene en primer lugar que la vida íntima, la vida supuestamente privada, no es privada y es política. Por eso, respecto del gabinete, por eso, diputada, entendiendo que usted tiene un punto crítico que ya lo ha dado a conocer, pero respecto de la presencia, insisto, ya no paritaria, no 50-50, aquí son 14 mujeres contra 10 hombres. ¿Usted diría que esa es una de las grandes revelaciones de este gabinete y usted, desde ese punto de vista, me imagino, ¿no es cierto?, que efectivamente siente que es un avance, que objetivamente Chile cambió, y sobre todo si observamos la fotografía de 1990, con Elwin a la cabeza asumiendo con un gabinete solo integrado por hombres, y hoy un gabinete con 14 mujeres, mayoritariamente, como digo, integrado entonces por mujeres? Sí, a mí me parece que es importante, que es interesante, que es un gesto necesario, que es un gesto que yo valoro. Sin embargo, vuelvo y le digo, el feminismo no es solamente un problema de género, es sobre todo un problema de clase. Y yo lo que veo aquí es que siendo muy valorable, y lo valoro, me doy vuelta, me revuelco de la valoración, digamos, no sé cómo exagerársela para que me la entienda. Me regocijo. Muy valorable todo ello, muy valorable la incursión de 2 disidentes sexuales en los ministerios, pero como el feminismo y como los cambios culturales, para mí, desde una perspectiva de izquierda, tienen mucho más que ver con la clase que solo con el género, siendo el género un elemento muy importante. A mí me parece que es un gabinete que le falta pueblo, a mí me parece que es un gabinete que le falta calle, a mí me parece que es un gabinete que le falta clase obrera, a mí me parece que le falta proletariado y que le sobra élite, es decir, es cambiar una élite del barrio alto por una élite ñuñoína, si usted quiere una cierta caricatura, una cierta imagen que no me gustan, pero para que entendamos de lo que estamos hablando. Y eso, frente a eso, también me parece que hay que tener... Pero esa es su crítica al Frente Amplio desde hace tiempo también, del tema que es una élite por otra. Exacto, es una ¿Diputada? crítica al Frente Amplio y a la clase política en su totalidad, ¿ya? Que se viste de impugnadora hasta que acceden al poder y se les olvida la impugnación, efectivamente, por un problema de clase. Diputada, yo le quería preguntar, estamos hablando del gobierno que viene, estamos hablando de su gabinete. Dígame, Mauricio. Y la verdad es que hasta hace poco tiempo su nombre era considerado como un nombre muy fuerte de cara a una opción presidencial, lo decían las encuestas, y usted lo recordará muy bien. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Siente usted que hubo frases o hechos o cosas que fueron debilitando esa opción? ¿O derechamente usted fue desistiendo de alguna opción que a lo mejor tampoco fue parte de su interés desde un comienzo? Se lo digo porque yo lo recuerdo nítidamente, el cliché de hablar de un clima muy líquido, y efectivamente hubo nombres que salieron y entraron. Pero su nombre, yo me atrevería a decir hasta hace un año, era un nombre fuerte. Usted en algún momento llegó a liderar encuestas. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál es el análisis que usted misma hace? Y si es una opción que, además, para cerrar, ¿descarta o no a futuro? Mauricio, mire, yo sé y no soy ajena y me río mucho, a veces me enrabio incluso, en fin, paso por todos los estados posibles dependiendo, sé las opiniones y las versiones que existen, sé que se intenta vincular, ¿cierto?, a eso que usted dice, a mi pareja. Sé que también se ha dicho en algún momento que fue por lo que yo señalé respecto al presidente de la República, sí, que debo decir que no lo señalé respecto al presidente de la República en estricto rigor, ¿ya? Fue interpretado por los medios que me estaba refiriendo, y qué bueno, que me estaba refiriendo al presidente de la República. En fin, ha habido distintas versiones respecto de eso que a mí me parecen en general bastante graciosas. La verdad, Mauricio, espero no haberle dicho algo distinto a la Mirna en la radio con Mauricio Hoffman a lo que va a decir ahora. Después le voy a mandar el link. Después le mando el link. Estoy tratando de acordarme. Dijo que no era una buena política Estoy tratando pública. de acordarme de qué fue lo que dije sobre esto. No, pero da lo mismo. Hablemos de lo que se dice hoy en tiempo presente. ¿Cuál es su evaluación al respecto?
de esa opción presidencial que había en algún momento. No, estoy tratando de ponerle sentido del humor a la Sí, conversación poco con la humor no está Mirna, que la Mirna es muy alemana, pero tiene sentido Pero del usted lo humor. está... Así tengo sentido del humor. Quiero como que no. decir que durante... Tiene mucho. Sí, Entonces, sí. quiero decir que yo no podía decir, señor Cadem, señor no sé cuánto, señor encuesta, no sé qué, sáqueme de ahí. ¿Ya? Uno no elige, yo no me puse en ninguna encuesta Pero ¿se acuerda usted presidencial. que usted dijo en un minuto, no soy más candidata si el gobierno se suma al tercer retiro, o era el segundo, no me acuerdo ahora, pero usted lo ofreció incluso en un discurso en la Cámara. Tercero, claro. Pero lo que yo sostenía no era que yo antes era candidata, sino que el gobierno tenía ese problema. Ya, y que solo para tenía que cerrar, ganar porque se nos cuadro. acabó el tiempo, diputada, pero Entonces, usted... en definitiva, opción a futuro. yo ¿Pero nunca, a futuro? Bueno, no sé, de partida no sé si tengo futuro, yo creo que estoy quizás con... Fue reelecta al menos. Capaz que estoy con permiso del cementerio y que ¿Pero esta es mi le interesa última o no, al entrevista. menos? No sé, trato de mantenerme en forma con energía. Pero no lo descarta. Mire, mi futuro es el quinto retiro. Ya. Y mi futuro es que la gente manifieste de todas las maneras posibles la necesidad de ese quinto retiro para que lo hagamos efectivo. Pamela Giles, muchísimas gracias por Gracias, esta diputada. entrevista. Muchas gracias. Bueno, fue harto rato, pero bien, conversamos ¿ah? distintos temas. La saludo Todas las desde el gracias estudio. a ustedes, todas las gracias a ustedes por el espacio, y se los digo francamente. Espero que les vaya muy bien, perseveren con esta profundidad en la política, porque va a darles muy buenos resultados. Muchas Muchísimas gracias, que esté muy bien. diputada. Que le vaya Nosotros muy nos bien. comunicamos con ustedes en cualquier minuto, Mauricio, Mirna, porque están pasando ya más cosas. Estamos acercándonos al momento clave, justamente pensando en la pensión garantizada universal. Así que Sí, pues. cualquier cosa retomamos el La contacto. diputada tiene que ir a votar, así que la dejamos entonces para que vaya a sus labores. Gracias, diputada. Ahí se despide. Que vaya a votar, no. Chao, soy diputada. Oye, tenemos un último